Voy a presentarles a alguien que va a cambiar seguramente la perspectiva de mucho de lo que pensamos respecto al movimiento y a la educación física y a todo lo que tiene que ver con algo fundamental que es la actividad física para nuestro bienestar. No me canso de repetirlo. Está con nosotros Eduardo Sotelo y lo recibimos. Eduardo, bienvenido, Eduardo, bienvenido. Hola Nati, gracias por estar, gracias por la invitación sobre todo y bueno, nada, acá escuchando un poquito a cada uno de ustedes. Es poco serio lo que pasó recién, pero no creas que todo el programa es así, no importa. Lo importante, más allá de la seriedad, es involucrarnos justamente con esta cuestión que tiene que ver, hablar con la salud, de la salud y del bienestar no tiene que ser algo aburrido, como tampoco tiene que ser algo estigmatizante poder entender cómo se puede generar procesos de educación física o de actividad física inclusivas. Viste que parece como que son dos cosas de otro mundo, ¿no? Sí, bueno, me parece que es el gran desafío que tenemos hoy, o sea, pensar en todos y todas y cómo nosotros vamos rompiendo como nuestros propios esquemas y ampliamos la posibilidad de que todos puedan participar, en este caso de las clases de educación física, de la actividad física, del deporte. Absolutamente, claro. Súper importante para la salud de todos, ¿no? Recién hacíamos esta consigna, ¿no? Que un poco tiene que ver con cómo a nosotros nos genera ese estímulo. Hay gente que le encanta salir a caminar, que se embola haciendo actividad en su casa, y hay otros que dicen, no me gusta caminar porque me estresa y prefiero hacerlo en casa. Lo importante, en definitiva, es elegir eso que a vos te genere una posibilidad de transformarlo en un hábito, ¿no? Tal cual. Pensé que hay mucha gente que, por ejemplo, pasó por la escuela y después nunca más hizo actividad física durante mucho tiempo. Claro, era la materia que tenías obligatoria. Tal cual, y después de 20, 30 años descubrió, por ejemplo, que lo conectaba con la actividad física, hacer yoga o bailar, hacer otro tipo de actividades que no es la pesa o el gimnasio, tal ni esas cual, cosas ¿no? tradicionales. Y eso también es hacer actividad física y es poder elegir algo que te gusta, ¿no? La autodeterminación es súper importante y ahí los profes tenemos mucho para aportar. Mirá la palabra que dijiste, me parece que es tan importante, autodeterminación. ¿Qué pasa cuando uno es adulto? Por supuesto puede tomar decisiones de manera independiente, pero cuando somos adultos y tenemos que ocuparnos quizás de generar esas decisiones que impactan en la vida de nuestros hijos, es otra película y es otra historia. Sí, tal cual. Sobre todo porque también muchas veces arraigamos las decisiones que vamos a tomar en base a las experiencias que tuvimos previa. Seguro, claro. Entonces, o sea, poder ser conscientes de la importancia, bueno, creo que la pandemia algo que nos aportó fue un poquito eso, ¿no? La posibilidad de comprender y entender la importancia de la actividad física, del aire libre, del disfrute en movimiento, o sea, de la posibilidad de al menos ponernos a jugar un ratito con nuestros hijos y disfrutar de ese lugar. Y me parece que ahí está lo importante, poder conectar el juego, el disfrute y el movimiento. Que bueno, claramente eso termina impactando en lo emocional y mejora muchísimo nuestro estado. Tal cual, eso de conectar, ¿no? Y qué importante es corrernos de los prejuicios. Vos sos un profe que bueno, al que no lo conoce les quiero contar, él trabaja mucho con niños y niñas que tienen algunas dificultades, no sé si la palabra es dificultad o que tienen un diagnóstico que uno cree que tiene que ponerlos en una burbuja y aislarlos del universo, por ejemplo el autismo, y estamos muy lejos de que esa sea la mejor decisión para que esos chicos o esas chicas puedan tener una vida en principio saludable en lo físico y en lo emocional, ¿no? Sobre todo porque hay que entender que generalmente se ve el sinónimo en tanto, por ejemplo, al autismo, a la discapacidad, ¿no? Que es un sinónimo. Sí. Y en realidad tiene que ver con que hay que entender que la discapacidad no está en el cuerpo de los chicos, sino básicamente en nosotros, cómo hacemos de barrera en base a los prejuicios que tenemos. Claro. Y cómo esos chicos, por esas características en particular, no pueden participar de las actividades que nosotros pensamos o creamos, ¿no? Y ahí está como el gran desafío, me parece que es súper importante ponerse como en ese lugar, ¿no? Porque en definitiva, si nos ponemos a pensar, decir autismo es describir ciertas características y no deja de ser Juan, Pedro o Luis o María, o sea, son personas con características y ya, nada, o sea, la dificultad está en cuando quieren participar de la escuela, cuando quieren participar en un club, cuando quieren participar en una fiesta de cumpleaños que está organizando un profe de educación física, por ejemplo, y como ese profe no tiene las herramientas para poder, en definitiva, hacerlo participar a ese chico o a esa chica. Tenemos que romper con esos mitos y también tenemos que romper con el mito del estigma de la dificultad. A mí me gusta hablar mucho más de desafíos, ¿no? Absolutamente. Porque los desafíos, en definitiva, nos desafían a ambos. A construir puentes y a construir puentes en base a, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que ese chico participe de organizar una fiesta de cumple, no con alguien distinto, sino con una fiesta de cumple inclusiva, donde no importa, porque a ver, esto que vos mencionás, traduciéndolo muy llanamente, porque entendemos que es algo de lo que nos habla habitualmente y queremos hacer fuerza en esto, la dificultad, como decías vos recién, no la tiene quien quizás tenga un diagnóstico, porque todos tenemos
muchas diferencias, que a veces no son diagnósticos, sino que son características de nuestra personalidad. Hay chicos y chicas que tienen trastornos de ansiedad, que tienen situaciones que quizás no están con la etiqueta de una enfermedad o de una patología, Claro. pero también son diferentes. 100%. Es que justamente la inclusión nos permite en algún punto poder pensar realmente en todos y en las características humanas. Digo, si vos tenés Absoluta. un chico que de repente no duerme durante la noche, Claro. bueno, probablemente cuando vaya al cole esté más irritable y vas a tener que adaptar, digamos, tu forma de pedirle que enseñar, haga una tarea o de claro. enseñar pensando en las características del chico o la chica. Y bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, Tal cual. las personas con autismo presentan ciertas características que son comunes, entre comillas, a todos, más allá de que después la condición se manifiesta de maneras muy distintas, pero bueno, nos invita un poco a eso, ¿no? A pensar en la diversidad y a poder brindar, digamos, y trabajar mucho con la creatividad para conocer a ese chico y Completamente. brindarle la posibilidad de participar. Me encantaría que quienes están del otro lado, seguramente un tío, una tía, un abuelo, una abuela, un papá, una mamá, pueden sentirse representados por esto que estamos contando con Eduardo. Y está bueno que lo compartamos, incluso aprovechando la oportunidad para poder hablar de esos temas que a veces uno no habla porque están cargados de este estigma, ¿no? Decir, si hablo de esto que nos pasa, van a discriminar a mi nieto, a mi nieta, a mi hijo, a mi hija. Entonces uno evita el tema y entramos en un proceso de negacionismo que no ayuda, pero para nada, de eso estamos seguros. No, 100%. Yo hace 18 años que estoy en el área, ¿no? Y algo que se ganó mucho fue la visibilidad de los chicos y chicas. Sí. Yo hoy me voy de vacaciones y me encuentro con un chico con autismo. Me tomo un colectivo y me encuentro con un chico con autismo o con... Me hago con cargo de eso, digamos. Claro, sí, y la visibilidad también hace a la posibilidad de entre comillas, normalizar esa situación, ¿no? Seguro. De que podemos convivir en sociedad y bueno, que todos demostramos distintas características humanas y eso no nos hace ni mejores ni peores, nos hace diferentes. Absolutamente, así que bueno, aprovechen la oportunidad, Eduardo, te quedas un ratito más. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa recordando nuestras vías de comunicación y diciéndoles que este es un espacio en el que intentamos acercar soluciones propositivas, donde nadie va a emitir un juicio de valor, sino todo lo contrario, intentamos acercar herramientas para estar bien. Hasta las 20 hacemos Bueno para Natalia Paratore en Radio 10. Me encanta, hay de todo un poco, ¿viste? Está dividida la cosa. Totalmente. ¿No? ¿Sí? En invierno tengo que reconocer que me gusta más Te quedarme quedás tapado hasta al lado la de la nariz, estufita. decí la verdad. No, es que tengo 2 máquinas en mi casa y Ay, algunas qué mancuernas. ¿Máquinas de suerte. café? ¿Máquinas No, de qué? ahora, Qué ahora difíciles las máquinas en la casa para hacer actividad física. no, están buenísimas. Ahora Yo tengo la- cinta y sí, la verdad que la tengo está como ahí perchero. linda. Yo no sé qué- Pero porque Marcelo. me esguincé y ahora estoy Basta, retomando basta a poco. con el esguince. Bueno, pero no la ponga pandemia, excusas. Yo no sé qué la dice. pandemia nos hizo zafar bastante Pero- tener en la casa. Claro, Eduardo Total. no sé qué dice, pero hay muchos elementos en casa Sí. que desconocíamos. Por ejemplo, A ver. el viejo y querido palo de escoba, para hacer así. Claro, el Y estirar. estiramiento. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Sí. Y a mí me gusta más hacer actividad física afuera. Bien. Sí, Afuera. sí, a mí Pero, también. bueno, sí, el palo... No, digo, cosas La servir. pandemia, la Había que aprovechar todo lo que teníamos en Lo casa. que Eso, había. a lo que La había. botella Los de niños, agua. las niñas, todas las botellas de agua, la cenar con lo que sea, Con lo había que que sea, arreglarse. es Bueno, verdad. la creatividad, como decías antes, Eduardo, la creatividad al palo. Bueno, ahora vamos a pasar por la mesa, pero antes me gustaría, Eduardo, hablar de lo que es el deporte inclusivo. Cuando hablamos de deporte inclusivo, ¿de qué hablamos? Porque uno cree que el deporte inclusivo necesitas otras herramientas, otros recursos, y en realidad no sé si están así, ¿no? No, en realidad es pensar un deporte donde puedan participar todos, espacios donde puedan participar todos los chicos y chicas. Y también cuando hablamos de inclusión, no solo los niños, las niñas, sino también nuestros adultos mayores, que a veces están en una actividad, digo, de inclusión como un concepto de integrador, ¿no? Ahí dijiste algo perfecto. O sea, cuando hablamos de inclusión, hablar de inclusión es claramente pensar una idea de mundo. O sea, ¿qué mundo queremos? ¿Queremos Sí. un mundo donde participen realmente todos y todas? Y en ese pensar un mundo es pensar justamente en todas las diversidades. Digo, Seguro. muchas personas mayores realmente ven restricciones en la posibilidad de participar de distintas actividades y en este caso muchas veces de actividades deportivas también. Entonces, justamente cuando hablamos de inclusión hablamos de eso, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el fútbol o cierto deporte puedan participar y tengan los espacios? Bueno, también obviamente que para eso tiene que haber información, tiene que haber conocimiento de los apoyos que a veces necesitan ciertas personas, pero bueno, es invitarnos a desafiarnos a pensar espacios donde todos puedan participar. Sí. Y lo bien que hace, ¿no? Teniendo Sí. en cuenta más allá de la actividad física, que no, la tercera edad por ahí no se prepara para competencias extremas y de mucha demanda de una actitud física por ahí, pero sí les da como la posibilidad de sociabilizar
ese despeje de la mente, de encontrarse con esos grupos de pertenencia Claro. y tener ya como en su agenda un día fijado para ese encuentro, ¿no? Más allá de que puedan caminar, compartir, jugar, esos centros de jubilados también, en mi barrio, por ejemplo, se le da ese espacio y ves con la alegría que recuperaron ese espacio post pandemia, podemos decirlo de una manera, siendo optimista, cómo lograron recuperar ese espacio, más allá de la condición física, de encontrarse, un juego, bueno, todo eso, ese fuego sagrado que los reúne cada día. Es que el deporte es justamente eso, es encuentro con el otro. Y mientras más espacios sociales vos tengas donde poder encontrarte con otros, bueno, mejor calidad de vida vas a tener, ¿no? Un ejemplo súper simple, o sea, a mí me gusta jugar al básquet. Sí. Nunca entrené ni hice el básquet de forma federada. Uh-huh. Y no tengo 37 años y no tengo espacios para poder jugar al básquet. ¿Por qué? Porque generalmente en esos espacios participan personas que ya jugaron, son exjugadores, o sea, y que hay un nivel competitivo Claro. que Claro, yo no que te podría deja jugar. fuera, claro. Entonces, pensar justamente en la inclusión deportiva es pensar, bueno, por ejemplo, espacios para mí, donde yo también quiero jugar al básquet y no puedo, ¿no? Bueno, y también qué pasa cuando hay quizás una característica, me imagino una clase en el colegio incluso, o donde cuando vos decidís mandar a tus hijos a hacer una actividad física y hay chicos que llegan y corren sin parar, por ejemplo. Entonces el profesor tiene pensado una clase donde no hay que correr, hay que usar elementos. Y entonces el problema, ¿quién lo tiene? ¿El niño que corre sin parar o ese profesor o esa profesora que a lo mejor no sabe cómo generar que ese chico o esa chica, en su manera de expresarse, pueda seguir haciéndolo, ¿no? No, bueno, 100%, ¿no? Me parece que ahí nosotros como adultos podemos no tener herramientas, Claro. pero tenemos la posibilidad de poder acercarnos y poder hablar con las familias y que las familias, yo siempre digo lo mismo, puede haber profesionales, o sea, si hay un chico que de repente, o sea, tiene un diagnóstico en particular, sí, o no, o muchas veces no hay, entonces, pero tenemos a las familias, Claro o que sea, y sí. las familias siempre son como una fuente de información, tal vez hasta la más importante, o Sin sea, dudas. por distintos motivos. Igualmente podría no tener un diagnóstico y podría correr ese chico, ¿no? Entonces Claro. nosotros poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para adaptar esta clase o modificar esta clase para que realmente convocar a ese chico? Incluso los adultos a veces nos equivocamos, ¿no? Porque, no sé, a mí me pasó en lo personal, cuento esto como anécdota, mi hijo lo llevó a un colegio que creía que tenía una característica más desarrollada para quizás las cuestiones más manuales y él tenía una actividad superactiva física. Claro. Entonces, ese colegio que vos elegís como adulto, tenés que cambiarlo porque el nene necesita un lugar espacioso. Eso que decías vos, a veces el adulto tiene una idea de cómo quiere que eso suceda, pero el niño tiene una determinación. Bueno, ahí nombraste otra característica, ¿no? La flexibilidad Exacto. que tenemos que tener los adultos Sin y adultas. dudas. O sea, para pensar espacios para realmente todos, o sea, flexibles, inclusivos. no lo que deseamos perdón. nosotros Claro. o queremos, sino lo que el niño o la niña manifiesta. Ahí va, Ese otra. es O el sea, tema. no solamente flexibilidad, sino pensar en las características y en lo que realmente va a necesitar ese chico o esa Sí. chica. Y teniendo en cuenta lo dinámico, perdón, Claro. de que uno cuando toma la decisión por ahí con un chico, que son 5 años de una escuela, Seguro. o inclusive hasta secundarias, lo inscribís con una orientación y después la dinámica del gusto que va, Exacto. o la influencia de la familia o del mundo exterior o de los amigos va haciendo que el segundo año Cambia. ya sea como, uy, ¿será esto realmente lo que quiero? Y no pasa nada si nos equivocamos. Lo bueno es poder ajustar, ¿no? Es Sí. poder decir, mira, me doy y cuenta. poder acompañar a las Sí. distintas infancias observándolas y viendo lo que realmente quieren. O Tal sea, cual. cuántos amigos tengo yo que terminaron estudiando educación física, pero en secundaria habían hecho una carrera orientada a economía. Y nada que ver. Bueno, O sea, eso es bastante común en Sí. todas Sí. las escuelas y además un poco por lo social, ¿no? Claro, Cuando por tu los chicos entorno. pasan por el entorno. Sí. Y también lo familiar, porque a veces esto que vos decías, mi papá es contador, bueno, yo voy a hacer... Y después finalmente no es tu vocación, ¿no? Y no va por ahí. Sí. Es que eso es lo importante. Me parece que a lo que nos invita la inclusión es un poco a mirar al otro, a respetar Sí. al otro, a acompañarlo, a entender los gustos e intereses de cada uno y también a romper nuestros esquemas, ¿no? Porque Ujú. obviamente uno viene con ciertos prejuicios, con una historia personal, con Total. lo que nos enseñaron nuestros padres y nuestra madre, ¿no? Y bueno, ahí... Y esa historia personal, ¿sabes qué? Me lleva a pensar en algo que creo que no importa la edad, sobre todo en la adultez sucede mucho, esta cosa de yo nunca hice actividad física, ¿por qué a los
X cantidad de años voy a empezar. No puedo, nunca pude. ¿Por qué voy a poder ahora? No, pero al contrario, me parece que siempre es lindo invitarnos a más, a desafiarnos, a la posibilidad del disfrute, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno elige una actividad, lo que quiere es conectar con ese disfrute. Ahí está la clave, porque uno cree que la actividad es una obligación, la actividad tengo que hacer porque si no, mi salud se va a deteriorar, pero nunca lo pensás como un acto de disfrute a veces. Cuesta mucho el que no tiene el hábito. Ahí está la educación física, el ejercicio, la actividad física viene de toda una escuela muy militarista, ¿no? Claro. Entonces está Rígida. muy arraigada a esta cuestión rígida. Y culturalmente, tal vez hasta la educación física en la escuela es a la que más le cuesten los procesos inclusivos por esto que te estoy No hay diciendo. dudas, no hay dudas. Entonces tenemos que Muy romper cierto. esos prejuicios, sobre todo en la población, para que justamente puedan conectar con el cuerpo, con el movimiento desde otro lugar. Porque Sí. vos pensás que importante es el cuerpo, que en definitiva es el que a vos te está dando la posibilidad de registrar una emoción. Por ejemplo. Claro, algo tan importante, ¿no? Está totalmente asociado. Pensaba, ¿no? Cuando uno iba a la escuela, a todos nos habrá pasado y me contarán, educación física era como la materia menos importante. Era como, bueno, educación física, era como el chiste de me llevo hasta educación A física. mí, juego. a mí me gustaba mucho y trataba. Tenía un muy buen profesor, pero tenía esta cosa muy, dijiste, militarista. Sí, sí, sí. Bueno, claro. era así, hacíamos competencias, estaban los rojos y los azules, qué sé yo, una cosa muy... Y competíamos. Claro. Y me gustaba, nada. Eso. Lo mismo. Te pasaba Lo mismo, igual. sí. ¿Te gustaba? Me Porque era gustaba, dispersión. me encantaba, no, me gustaba, realmente me gustaba. Muchos escapaban y querían integrar el equipo de vóley y Claro, demás, por porque te otras sacaban razones. de las aulas Yo creo que hay una- en horarios donde tenías Otras materias, matemáticas, claro. ciencias naturales. Yo creo que hay una cuestión también, digamos, de un replanteo de cómo tiene que ser la educación en ¿Qué es lo que relación dice a la Eduardo? actividad Claro. física, porque 100%. claro, ahí está el punto, Sin digamos, dudas. si las escuelas tuviesen más tiempo para dedicarle... Claro, no sería una otra- vez a la semana, listo, Es chao. que eso es... Primero que la educación física muchas veces está como emparentada al recreo, ¿no? Como una actividad donde los chicos van, se divierten, Está. la pasan Total. bien, pero no pasa más nada que No eso. hay Y una, pasan- lúdico. no hay una Claro. valoración de la palabra educación. De la palabra educación, de lo lúdico, como decían, de la educación física como forma de conectar con el cuerpo, y también esto que nombraban, ¿no? Porque los dos decían, a mí me gustaba como esto de competir, bueno, pero esa competencia está buena hasta un cierto punto, porque Claro. también la competencia genera ciertos valores que terminan buscando personas que buscan la excelencia, el cuerpo ideal, ¿no? Sí. Y que termina discriminando a los Sí, que bueno. tal vez no tienen esas habilidades. Total. Y como profes tenemos la responsabilidad de brindarle también disfrute a esos chicos y chicas. Creo que acá el negocio es el profe, la familia, los chicos y generar esas cabecitas, esos pensamientos que tengan que ver con esas mujeres y esos hombres del futuro que van a poder tener una vida saludable asociada justamente a ese vínculo que generamos con el cuerpo, con su propio cuerpo, que es nuestra residencia para toda la vida. Edu-Sotelo, lo pueden seguir en las redes sociales. Edu, ahí hay un montón de información que permanentemente estás brindando. Sí, un montón, así que bueno, los invito a pasar y bueno, Nati, gracias por invitarme. A vos, gracias por esta transformación que de a poquito, semillita, se va haciendo. Vamos a seguir hablando seguramente de todo lo que tiene que ver con el movimiento y con la actividad física. Gracias, Edu. Un abrazo para vos y para toda tu comunidad hermosa que tenés ahí en las redes sociales.